Muy buenos días a todos. Hoy día en nuestra actividad académica en la Universidad Nacional de Colombia tenemos un importante tema que se va a tratar y es la incidencia de cáncer gástrico y tumores neuroendocrinos en gastritis autoinmune. Y es muy importante que se defina sí o no cuál es la posibilidad de que gastritis crónica autoinmune dé adenocarcinoma gástrico. Y para esta ocasión es un club de revista de una revisión sistemática y meta-análisis, y la va a realizar José Augusto Urrego, un médico internista, gastroenterólogo y magíster en epidemiología, actualmente residente uno de gastroenterología. José, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Puedes comenzar tu conferencia. Muchas gracias, profe, por la presentación. Entonces, efectivamente, hoy vamos a hacer un club de revistas sobre este artículo que se publicó recientemente en la revista Helicobacter, que es la incidencia del cáncer gástrico y los tumores neuroendocrinos en gastritis autoinmune. Es una revisión sistemática con metaanálisis de estudios con seguimiento longitudinal. Un momento que no me está avanzando acá. Un momento. Listo, perfecto. Entonces, algo de contexto. La AIG o gastritis autoinmune es una enfermedad crónica donde hay una respuesta autoinmune que se dirige contra las células parietales y el factor intrínseco. Esto lleva a la pérdida de las glándulas fúngicas que están en el cuerpo del estómago y progresivamente a la atrofia de esa mucosa corporal, generalmente pues con respeto antral si lo que hay es una gastritis autoinmune pura. Es una enfermedad subdiagnosticada. De hecho, su prevalencia es considerablemente alta, es entre 2,2% en los países de menor prevalencia hasta 5% en los países de mayor prevalencia. Si ustedes los comparan con otras patologías que se ven como con relativa frecuencia, por ejemplo, el hipotiroidismo, que tiene una prevalencia menor a la gastritis autoinmune, pues en la práctica aquí en nuestro país generalmente es una enfermedad subdiagnosticada porque tratamos mucho más frecuentemente pacientes con hipotiroidismo que con gastritis autoinmune. La, la gastritis autoinmune, por esa pérdida progresiva de glándulas fúngicas, produce una disminución, este cuadrito es al revés, produce una disminución en la secreción ácida. La secreción ácida disminuye. Esto estimula las células G en el antro para producir más gastrina, entonces se produce hipergastrinemia y esta hipergastrinemia de forma mantenida, de forma crónica, va a producir tumores neuroendocrinos gástricos que en este caso se denominan tumores neuroendocrinos tipo 1. Esta es la base fisiopatológica de la relación entre la gastritis autoinmune y los tumores neuroendocrinos. Sin embargo, la incidencia real de estos tumores ha sido incierta porque los estudios se han focalizado más en la evaluación de la gastritis autoinmune y su relación con cáncer gástrico que específicamente en los tumores neuroendocrinos gástricos tipo 1, por lo menos recientemente. Y por otro lado, el riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar cáncer gástrico es polémico. Y esto se debe a que diferentes estudios tienen diferentes resultados de la mano de algunos factores confusores o definiciones diferentes. Por ejemplo, diferentes definiciones de gastritis autoinmune que en algunos estudios pueden ser la presencia de anticuerpos anticélulas parietales, en otros estudios pueden ser el hallazgo histopatológico, en otros estudios pueden ser la anemia perniciosa, entre otras definiciones. Y dos, el no control por Helicobacter pylori, que podría ser un confusor en esa asociación evaluar entre la gastritis autoinmune y el cáncer gástrico, siendo
la principal causa de cáncer gástrico en el mundo y digamos sobre esa premisa hay muy poca discusión realmente. Pues bien, en este contexto, los autores de este estudio tuvieron como objetivo estimar la incidencia de cáncer gástrico y tumores neuroendocrinos gástricos en pacientes con gastritis autoinmune y quizás como objetivo secundario plantearon evaluar el rol de modificadores de la incidencia de estas dos neoplasias en este grupo de pacientes. Para esto hicieron una revisión sistemática con metaanálisis que fue registrada en Próspero. Evaluaron las bases de datos PubMed, Embase y Cochrane Library usando los términos gastritis autoinmune, anemia perniciosa, cáncer gástrico y tumor neuroendocrino en título o abstract, según la lógica de cada una de estas bases de datos en su metodología de búsqueda. Se revisaron además las referencias de los artículos seleccionados, revisiones relevantes y guías de práctica clínica. Se incluyeron estudios en adultos solamente que tuvieran gastritis autoinmune o que tuvieran anemia perniciosa. Tenían que ser observacionales longitudinales. Debía poderse extraer el seguimiento en personas año con este denominador de personas año en los estudios para ser incluidos y el diagnóstico de gastritis autoinmune debía ser histológico, serológico o endoscópico. Se excluyeron otro tipo de estudios, reportes, series de casos, guías de práctica, estudios en animales, etcétera. Para evaluar la calidad de los estudios incluidos se usaron dos escalas, que es esta NOS, que es Newcastle Ottawa Scale, y este JBI, que es Johanna Briggs Institute. Esta nos, si se tenía un puntaje sobre un puntaje de 0 a 9. Si tenía un puntaje de 7 o más, se consideraba bajo riesgo de sesgo. Y JBI tiene diferentes, según el método según el diseño del estudio, perdón, una diferente cantidad de preguntas. Para estos estudios tiene 11 preguntas que se pueden responder con sí, no, no, claro, y no aplica, pero el umbral bajo el cual se define un bajo riesgo de sesgo queda un poco a la discreción de los autores y lo importante es ver cada una de esas preguntas. Como análisis estadístico, entonces el desenlace principal a evaluar era la incidencia por 100 personas año de cáncer gástrico y tumores neuroendocrinos gástricos que se estimó por estudio para realizar el metaanálisis. Esos metaanálisis se hicieron de forma separada para los estudios basados en la comunidad y los estudios de base hospitalaria. La razón es que cuando se combinan, con frecuencia estos estudios con base hospitalaria pierden mucho peso en el metaanálisis porque, por supuesto, su población es mucho menor, lo que los hace más imprecisos si se comparan con estos community based y les quitan peso en el metaanálisis. Para manejar una probable alta heterogeneidad y para hacer más robustos los resultados, estudias un metaanálisis de efectos aleatorios en todos los casos. La heterogeneidad se evaluó con la Q de Cochrane y con el estadístico I2. Se hicieron análisis por subgrupos predefinidos con subtipos de gastritis autoinmune y con subtipos se refieren a cómo la definieron, ¿no? Entonces, que si anemia perniciosa, etcétera. Por la presencia o ausencia de infección por Helicobacter pylori, la región o continente del cual viene el estudio, la edad promedio de los participantes del estudio menor o mayor a 60 años, el año de publicación y por el riesgo de sesgo de los estudios. Para, Esto es para explorar heterogeneidad. Y la metaregresión se realiza con el objetivo de evaluar la robustez de los resultados si cambian las condiciones analíticas, los supuestos analíticos y los estudios que se incluyen dentro de la revisión, dentro de la metaregresión, perdónenme. Y ellos usaron un análisis de sensibilidad donde para evaluar esa robustez van sacando un estudio
y hacen un nuevo metaanálisis, luego sacan otros, un nuevo metaanálisis, sacan otros, un nuevo metaanálisis, y así ese es el método Leave One Out, y así van comparando si hubo cambios significativos, lo que le haría que los resultados no sean tan robustos. Y para evaluar el sesgo de publicación se usaron funnel plots, que son la representación gráfica que permite aproximarse hacia ahí ese sesgo de publicación, y test de Iger para evaluar esa, ese funnel plot, esa asimetría en los resultados. Solamente si los desenlaces son mayores a 10 estudios, ya les muestro los resultados de estas dos cosas. Muy bien, entonces a partir de la búsqueda inicial en PubMed, en Basic Cochrane, se encontraron 2.722 estudios. Se removieron 814 por duplicados, de ahí se hizo el tamizaje inicial leyendo el título y el abstract para excluir 1.773, y al final se encontraron el texto completo para 116, que son los que se revisaron en su totalidad, y de ellos salieron 92 por diferentes razones, por el tipo de estudio, porque no aclaraban el periodo de seguimiento, porque los desenlaces no cumplían los criterios, etcétera. Y finalmente se incluyeron 23 estudios en esta revisión sistemática, 19 la mayoría basados en hospital, en registros hospitalarios, y 4 basados en registros poblacionales en la comunidad. Ese es el riesgo de sesgo de estos estudios según la escala NOS. Noten como solamente dos tuvieron un alto riesgo, todos los demás tuvieron un puntaje igual o mayor a 7 de 9. Entonces, en general, el riesgo, digamos que fue bueno, el riesgo de sesgo. Este es el metaanálisis para el desenlace incidencia de cáncer gástrico para la cohorte basada en hospital. Puede ser que tiene una heterogeneidad moderada de 45% del I cuadrado, y se encontró entonces una incidencia global de cáncer gástrico de 0,12 por 100 personas año. Generalmente en cáncer gástrico se suele expresar por 100.000 personas año, entonces aquí serían 120 por 100.000 personas año. Y esto es en el metaanálisis a partir de estudios basados en la comunidad, una heterogeneidad enorme de 94,5, y en este caso la incidencia fue de 0,2 por 100 personas año o 200 por 100.000 personas año. Este es el análisis por subgrupos. Aquí está el valor global de la incidencia producto del metaanálisis de todos los estudios. Esto es con estos estudios basados en hospital. Y aquí se pueden ver los tres subgrupos si se quieren más importantes. Entonces, el tipo de gastritis autoinmune, donde puede verse una incidencia aparentemente mayor en pacientes con anemia perniciosa de 290 por 100.000 personas año, comparado, por ejemplo, los que lo definieron por hipergastrinemia. Sin embargo, estas diferencias no alcanzaron significancia estadística, solo una tendencia que llama la atención. Fue llamativo también que no hubo diferencia en el desarrollo de cáncer gástrico entre los que estuvieron expuestos a Helicobacter pylori y los que no estuvieron expuestos a Helicobacter pylori. Incluso pareciera una tendencia a una mayor incidencia en los que no estuvieron expuestos. Esto es motivo de discusión. Y la diferencia también por subgrupos de edad, donde los estudios que tenían una edad media mayor a 60 años tuvieron una incidencia que también pareció mayor a los estudios con una población en general más joven, en este caso 270 versus 100 casos de cáncer gástrico por 100.000 personas año. Ninguno de estos alcanzó significancia estadística, solo tendencias, y múltiples subgrupos adicionales que se evaluaron tampoco alcanzaron diferencias significativas, como todos estos que están aquí anotados. Este es el metaanálisis para la incidencia de tumores neuroendocrinos gástricos. Nuevamente, el grande está basado en cohorte hospitalaria,
Aquí la incidencia fue de 1,09 por 100 personas año, con una heterogeneidad también bastante alta. En el metaanálisis basado en registros nacionales en la comunidad, la incidencia pareció ser menor, 0,01 por 100 personas año. Y nuevamente en los análisis por subgrupos no pareció haber, no se alcanzó significancia estadística y más bien hubo unas tendencias llamativas, por ejemplo, una tendencia a mayor incidencia en hipergastrinemia, nuevamente una tendencia a mayor incidencia en los que nunca tuvieron Helicobacter pylori y una tendencia también clara hacia los pacientes, hacia los estudios que tenían una edad media mayor a 60 años. Nuevamente, ninguno alcanzó significancia estadística en el análisis por subgrupos, que es este. eh, Significancia estadística entendida como las diferencias entre cada uno de estos subgrupos, o sea, si los subgrupos dentro de gastritis autoinmune o los grupos de infectado versus no infectado eran diferentes entre ellos. Y pues ninguno de otros subgrupos tampoco alcanzaron significancia estadística. Estos son los resultados del análisis de sensibilidad para el metaanálisis de cáncer gástrico, donde entonces se iba sacando un estudio, por ejemplo, aquí se sacó el de Mosbach, aquí se sacó el de Esbor, y así sucesivamente, y se iba mirando si cambiaba considerablemente el efecto conjunto del metaanálisis. Puede verse que los rangos que se encontraron para cáncer gástrico fue de 0,09, fue el más bajo, y el más alto fue de 0,15, que si ustedes lo comparan con el global, que es este, 0,12, pues realmente no hay una diferencia que al menos cualitativamente nos haga pensar que hay un problema ahí de robustez. Todos los resultados en general son robustos y pasa algo similar con estos tumores neuroendocrinos gástricos, donde al sacar este estudio de Masironi se obtuvo el efecto más bajo, la incidencia más baja, que fue de 0,9, y al sacar este de Ambridge, la más alta, que fue de 1,19. Nuevamente, si lo comparamos con 1,09, que es la incidencia que se encontró con el metaanálisis global, pues puede verse que en general no hubo demasiada variación y que los resultados fueron nuevamente robustos. Sin embargo, pues con una muy alta heterogeneidad en todos los casos, que es algo que debe tenerse presente. Estos son los resultados de la metaregresión. No están todos, pero pues están la mayoría de los que se hicieron. Fueron modelos univariados donde en cada uno de los modelos de metaregresión se evaluaba solamente una covariable. Por ejemplo, aquí se evaluó el subtipo de gastritis autoinmune, aquí se evaluó la presencia de Helicobacter pylori y cómo esta variable que se está evaluando en cada uno de estos modelos influye sobre la incidencia. Como pueden ver, solamente este alcanzó significancia estadística. Si quieren ver todas las pruebas rápidamente, van a ver que ninguno alcanza el umbral. Y lo mismo, estos coeficientes, sus intervalos de confianza cruzaron el valor nulo, que es cero, a excepción de este solamente, que es la que no cruzó el valor nulo. Entonces, este fue el único coeficiente que alcanzó significancia estadística, lo que quiere decir que a nivel estudio, a nivel grupal, no a nivel individual a partir de este análisis, sino a nivel estudio, la edad media se asoció a la incidencia de tumores neuroendocrinos gástricos. Este coeficiente, digamos, para ser más interpretable, tiene que exponenciarse. Cuando se exponencia, se interpreta como una razón de tasas. Eso quiere decir que la tasa de tumores neuroendocrinos gástricos en estos estudios en los estudios que tenían una edad media mayor a 60 años fue 2,4 veces la tasa
de los estudios que tenían una edad media de menos de 60 años. Lo único, pues, con significancia estadística. Aquí está la evaluación del sesgo de publicación. Entonces puede verse el funnel plot aquí abajo para plot normal. La idea es que los estudios, aquí abajo entiendan que esto es un log de incidencia, pero básicamente entiéndalo como entre más a la derecha, mayor incidencia de cada estudio individual, entre más a la izquierda, menor incidencia. Y entre más arriba, o aquí entre más arriba igual, los estudios tienen mayor precisión, generalmente de la mano de una mayor muestra. Entonces aquí están los estudios más grandes y entre más abajo están los estudios más chiquitos. Entonces, en principio, si no hay un sesgo de publicación, se espera que los estudios más grandes se agrupen más arriba y que este triangulito se vaya llenando de forma dispersa y más o menos simétrica, ¿m? Que se puede ver acá en el de abajo, mientras que en el de arriba hay una clara asimetría. La asimetría es muy clara, lo que sugiere entonces que estudios pequeños pero con baja o nula incidencia de cáncer gástrico no fueron publicados. Por esa razón, en este caso se sugiere a partir del análisis cualitativo de este funnel plot un sesgo de publicación y con Eager Test la lógica es similar. Este Eager Test que, que sencillamente evalúa la asimetría, nos dice eh, la hipótesis se rechaza hipótesis nula, entonces se entiende que esto es asimétrico. Es una evaluación estadística de la asimetría de ese funnel plot. Muy bien, hay un par de elementos a partir de esta revisión sistemática que merecen la pena en cuanto a la discusión y quizás a las conclusiones. Primero, que se encontró una mayor incidencia de cáncer gástrico en pacientes cuya definición era anemia perniciosa, si bien no alcanzó significancia estadística, pero esto ha sido reiterativo en varios estudios, considerándose que este grupo es el grupo con mayor riesgo de cáncer gástrico y esto se ha atribuido mm, en parte a que la anemia perniciosa ya viene siendo una manifestación de una gastritis autoinmune avanzada. Entonces es un paciente que ha estado expuesto a esta enfermedad, a la inflamación ahí local y a la hipergastrinemia durante bastante tiempo, lo que explicaría por qué hay una mayor incidencia. Otra cosa muy importante es la ausencia de Helicobacter pylori, que no fue un factor protector. Incluso hubo una cierta tendencia a una mayor incidencia tanto de cáncer gástrico como de tumores neuroendocrinos gástricos en los que nunca tuvieron Helicobacter pylori. Entonces, eso refuerza el factor de riesgo tanto para tumores neuroendocrinos como para cáncer gástrico. Y pues tiene algunas explicaciones de plausibilidad biológica relacionado con un efecto, digamos, con un proceso de carcinogénesis diferente en gastritis autoinmune y en Helicobacter pylori, que eso se ha demostrado. Y este proceso podría, entre comillas, competir, es decir, el Helicobacter pylori podría competir con el proceso de carcinogénesis de la gastritis autoinmune. Y hay otras explicaciones, por ejemplo, con una gastritis autoinmune avanzada, el Helicobacter pylori desaparece, el nicho, que es el estómago, cambia y el Helicobacter pylori no puede vivir más ahí, entonces desaparece y por lo tanto quizás algunos pacientes que hayan tenido un cáncer gástrico, un tumor neuroendocrino, qué sé yo, atribuible al Helicobacter pylori, pues realmente no se les encontró ese Helicobacter pylori. Digamos que hay varias cosas para discutir, para explicar estos resultados, pero lo importante es que se encontró que la ausencia de Helicobacter pylori no protege para cáncer gástrico. La avanzada se asocia a progresión neoplásica a nivel poblacional. Es importante aclarar que a partir de este estudio uno puede decir que es a nivel poblacional, porque es una
metaregresión, donde se encontró la significancia estadística, pero son datos agrupados. En una metaregresión no se tiene el dato individual en este caso, em, sino son datos agrupados y se puede caer en la falacia ecológica cuando las conclusiones de análisis de datos agrupados se llevan al dato individual. Sin embargo, específicamente en esto, cuando se compara contra otra literatura, pues es bastante. Varios estudios a nivel individual también han mostrado que el riesgo es mayor a edades más avanzadas de desarrollar una progresión neoplásica. Esto tiene plausibilidad biológica también un montón, como la senescencia del sistema inmune, entre otro tipo de cosas, el mayor tiempo de exposición y otras cosas. Y pues los autores hacen la sugerencia de individualizar la vigilancia endoscópica basados en la edad, la presencia de anemia perniciosa, si se cuenta con el dato, el nivel de hipergastrinemia y la historia previa de tumores neuroendocrinos gástricos. Dado que la incidencia de tumores neuroendocrinos gástricos es considerablemente mayor que la de cáncer gástrico en pacientes con gastritis autoinmune, y así como este estudio lo demostró, lo han encontrado muchos estudios adicionales, pues ellos sugieren enfocarse más en estos tumores neuroendocrinos gástricos para definir los periodos de seguimiento endoscópico. Y bajo esa lógica, la edad y estas otras variables que influyen, pues deberían tenerse en cuenta para esa individualización. Incluso ellos sugieren acortarla más de lo que recomiendan algunas guías que suelen sugerir hacer un seguimiento entre 3 y 5 años en la mayoría de estos pacientes. Ellos dicen que en pacientes de muy alto riesgo podría incluso hacerse cada 6 meses o cada año. Bueno, limitaciones de este estudio hay varias, aquí están algunas, pero hay muchas más. Hay una alta heterogeneidad, esto puede dificultar la interpretación de estas incidencias porque puede que estemos mezclando peras con manzanas y que la incidencia para diferentes estudios esté determinada por cosas diferentes entre cada uno de los estudios. Hay una definición heterogénea de gastritis autoinmune en los estudios. No es clara la definición del Helicobacter pylori, cómo se evaluó en cada estudio, cómo, pues si los pacientes tenían o no exposición al Helicobacter pylori, si fue una forma válida, etcétera. Hay una poca representación externa a Europa, la mayoría de los estudios fueron de Europa y los estudios fueron principalmente hospitalarios en centros de referencia, entonces ahí también hay un problema como de generalizabilidad. Se limitó solo el idioma inglés, puede haber sacado estudios que fueron relevantes. Los estimados son ecológicos, entonces está el riesgo de incurrir en esta falacia ecológica que les mencioné, que está muy bien documentada. Uno no puede pasar los riesgos obtenidos a partir de estudios grupales a los individuos dentro de esos grupos por varios factores de confusión que los podemos discutir más adelante si están interesados. Y hay pues un posible sesgo de publicación donde es probable que en cáncer gástrico estudios que hayan sido pequeños y no hayan tenido una incidencia alta de cáncer gástrico o que no hayan tenido cáncer gástrico en absoluto, no hayan sido publicados y esto esté jalando la incidencia de cáncer gástrico hacia valores más altos de los que realmente representarían en la población. Y eso sería todo. José, muchas gracias. Me parece excelente la presentación, excelente el análisis. Como ustedes pueden ver, para hacer un club de revistas sobre metaanálisis, se requiere que el individuo que lo haga debe haber hecho metaanálisis. Si uno no ha hecho un metaanálisis, le queda muy difícil hacer un club de revista sobre este tipo de estudios. Yo tengo varios comentarios que hacer al respecto. Hazme favor, José, dame las limitaciones del metaanálisis, la última diapositiva antes de muchas. Ok, gracias. En primer lugar, voy a decir para todos que ningún estudio es perfecto. Esto es lo que se tiene y esto es lo que está publicado.
En mi opinión, cuando se menciona hay poca representación externa a Europa, eso quiere decir sencillamente que gente diferente a los europeos está publicando. Eso no nos interesa para nada porque eso es lo que tenemos hoy día. Pero quiero dar un mensaje muy sencillo y es que ningún estudio es perfecto, es idéntico a nosotros. Los seres humanos no son perfectos y no obstante de no ser perfectos, nos desempeñamos perfectamente bien. Esa es la información que se tiene. Voy a comentar entonces que con respecto al Helicobacter pylori, no sé, por supuesto, para decir que alguien no tiene Helicobacter, se quieren como 5 requisitos: que la serología sea negativa, el VT negativo, no antecedente de tratamiento previo para el Helicobacter, que en la biopsia no se encuentra el Helicobacter. Entonces, no es sencillo establecer que H. pylori fue negativo. Llama la atención y voy a enfatizar que la gente con anemia perniciosa, como claramente lo ha dicho José, es de suponer que cuando hay anemia perniciosa durante muchos años el paciente no ha sido diagnosticado, tiene evolución crónica, entre comillas, muchos años de hipergastrinemia, y en ese momento ya que no hay ácido, la fisiopatología con el cáncer por H. pylori es similar. En ese momento ya hay una microbiota en el estómago que es oncogénica. Ya no hay H. pylori, ya no hay ácido y ahora una serie de microbios sí pueden crecer de manera impresionante en el estómago. Los estómagos que no tienen ácido tienen una cantidad de microorganismos y muchos son oncogénicos. Con respecto a la incidencia a que cuando dice José H. pylori protege, yo creo que la denominación es otra, que hay una asociación negativa, porque protección quiere decir que es una cosa etiológica, es una asociación negativa, pero no hay causalidad de ninguna índole. Y con respecto a la fisiopatología de la artritis crónica, porque se ha demostrado en un estudio experimental recientemente publicado y que tú tuviste en cuenta para tu metaanálisis que acabas de someter a una revista Q1 internacional, es que la gatitis autoinmune produce una metaplasia intestinal oncogénica, AMPEP2. Sí, hay un AMPEP, que es una metaplasia intestinal que fomenta el adenocarcinoma gástrico, la produce tanto H. pylori como la produce autoinmune gastritis. Este estudio entonces está diciendo lo que hoy día el metaanálisis que tú acabas de hacer y un estudio experimental recientemente publicado es que, contrario a lo que se pensaba antes, la gastritis crónica autoinmune también produce adenocarcinoma gástrico, haya o no haya Helicobacter pylori. Todos en el mundo, y la se hacía fundamentalmente para determinar la incidencia o buscar tumores neuroendocrinos gástricos tipo 1, pero hoy día este metaanálisis añade más evidencia de que también hay que estar pensando en el adenocarcinoma gástrico. Entonces, lo que tú has mencionado de que la edad umbral, 60 años o más, es un factor de riesgo, me parece espectacular tener en cuenta que hay que estar dos cosas. Primero, que en la consulta externa hay que estar muy pendientes de que las deficiencias de vitamina B12 no se remedian inyectando B12. Eso es elemental. Hay que ver por qué está baja la B12. Anemia ferropénica es elemental dar hierro. El médico que piensa mejor es por qué tiene anemia ferropénica. Y estas enfermedades son muy frecuentes cuando el médico las busca. Yo tengo pacientes en los cuales el patólogo experto es el que me ha sugerido que sea autoinmune, porque ve atrofia en el cuerpo y nueva atrofia en el antro. Con esto quiero decir entonces, José, que me parece espectacular. Podemos ir nosotros conversando mucho. Creo que para los residentes que hay al otro lado de la pantalla, que no son epidemiólogos, les voy a recomendar que tomen con interés, con entusiasmo, las cosas que han dicho José hoy día. Solamente un experto en metaanálisis puede hacer un club de revista sobre metaanálisis. Y es por eso que se le hemos asignado a José, que es un magíster en epidemiología. Bueno, queridos amigos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes,
estamos prestos a responderlas.